¿Por qué un altar debajo del río? Porque un día Elías iba a tomar esa capa, golpear las aguas del Jordán y se iban a abrir. Porque donde hay un altar, lo que está cerrado se abre para gloria y honra del Señor. Hoy vengo a declarar a tu vida que vos que vas a establecer ese altar para el Señor, no te van a ver otras personas, pero Dios te va a ver. Y esas puertas que estaban cerradas se van a tener que abrir. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo. Hoy quiero hablar contigo y el tema del mensaje es que llegó tu hora. ¿Amén o no amén? Hay muchas cosas que cuando uno habla de la hora uno puede mirar, analizar, ¿verdad? De repente si uno dice llegó tu hora, bueno, uno puede pensar, déjeme a morir, ¿verdad? Ya, poner otro título, ¿verdad? Cambiar el mensaje. Pero respecto a la hora, hay muchas cosas que también podemos hablar, ¿verdad? Cuando uno dice, de repente se refiere a la hora, en ciertos lugares uno dice, aquella persona es como un reloj suizo, te dice. ¿A qué se refiere normalmente? Significa que así exactamente en el horario, en el momento exacto, se mueve todo de manera perfecta. Bueno, a eso normalmente uno se refiere. Cuando alguien de repente dice, hora paraguaya. ¿Por qué nos reímos? ¿A qué se refiere eso? De repente en algunos casos 10 minutos, 20, a veces un poco más. ¿Verdad? Pero la gente que nos ve de otros lugares del mundo, cuando uno dice hora paraguaya es porque es exacto en el momento. Pero hoy quiero hablar contigo de 4 puntos sobre los cuales llegó la hora y nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. ¿Quién se va de tanto en tanto al gimnasio acá? A ver, ¿algunos levantan la mano o no levantan? Se van unos cuantos. Bueno, vení Diego un ratito acá, ya que se va al gimnasio, vamos acá podés pasar, por favor. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Súper bien. Espectacular. ¿Cuántos kilos vos alzás cuando, más o menos? 15, 20 máximo. 15, 20 máximo. Bueno, entonces va a ser súper fácil acá. 500 gramos cada uno, 1 kilo. Vamos a pedirle algo, que él extende así tu mano. Y acá te voy a poner, vos alzás 15, 20, poner recto ahí hacia adelante. Punto número 1 y de lo que quiero hablarte hoy, para él no es nada, ¿verdad? 15, 20 kilos alzan normalmente, así que 1 kilo acá no va a ser nada. Pero llegó la hora, ¿sabes de qué? En primer lugar, de soltar todo peso que puedes estar cargando en tu vida. ¿Saben qué? Hay muchas veces para él que dice que 15, 20 kilos alzan normalmente. ¿Qué es lo que 1 kilo le va a hacer? Pero ¿qué pasa? Hay veces que en la vida nosotros decimos esta o la otra situación no es nada. Te hirieron, te lastimaron, una situación adversa, una situación sin resolver y vos decís no es nada. Es algo chiquitito, más que nada lo que pasó en ese lugar. ¿Y qué pasa? Por ende, no cerramos ciertos ciclos, no cerramos ciertas situaciones. Hay cosas que decimos, no, eso nomás fue, entonces dejamos sin arreglar, no hablamos donde tenemos que hablar, no encaramos lo que hay que hablar y saben que está mal, no hablar cuando hay que hablar, no actuar cuando hay que actuar. ¿Y qué pasa? Son pequeñas cositas que de repente... ¿Por qué vos te reís? ¿Cuánto más o menos estaba pesando? Por los 15, 20 ya. Ya está por los 15, 20. Pero ¿cuánto hay realmente ahí? ¿Cuánto hay? 1 kilo. Pero él ya siente que son 15 o 20 más o menos. ¿Por qué? Porque esas cosas que a veces nosotros no soltamos, ese peso que tenemos cargado ahí, que no arreglamos, cada vez, aunque empezó como algo chiquitito, cada vez se vuelve más pesado. Cada vez se vuelve más difícil de llevar, de poder atajar. Y algo que era pequeñito, que no se arregló, que no se disculpó, que no se confrontó, que no se solucionó, cada vez pasa a ser algo más pesado. Y hay gente que hoy en día está cargando cosas que le están afligiendo, le están lastimando, que eran poca cosa. Pero ¿qué pasa cuando de repente alguien viene, acá pesó? Alivio. 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 ¿Saben qué? Para eso está la iglesia.
Tantas veces alguien te pregunta, ¿y cómo estás? Bien, quiero llevar solo nomás mi carga, mi problema. ¿Qué tal está? Espectacular, todo bien. Pero ¿saben qué? Para eso está la iglesia, para que vos puedas apoyarte en tu líder, en tu pastor, en tu consiervo ahí, acercarte, que alguien te ayude a orar por vos, a llevar esa carga que cuanto más tiempo estabas sosteniendo, más pesada se había vuelto a tu vida. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene que tomar la decisión de soltar la carga? ¿Alguien puede hacerlo por vos o no? No, vos tenés que hacerlo. ¿Querés soltar la carga? Sí. Cuando uno... Un aplauso para Diego, gracias. ¿Cuánta gente tiene cargada tantas cosas y está llevando un peso que cada vez se puso más difícil en su vida? Y ese peso hace que uno se vuelva triste. Ese peso que está llevando de la frustración, de la ira, del odio, del rencor, que cada vez se vuelve más pesado por cosas que vos dijiste, no, macanada, voy a dejar pasar. No, pequeña cosa, no voy a arreglar, no voy a hacer. Y que se volvió tan pesado que ya no da gusto nada en la vida. Por eso llegó la hora en el nombre de Jesús que vos y yo podamos soltar con aquellas cosas que nos están haciendo daño, con aquellas cosas que nos están limitando, que nos están atajando. Dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 18 y leo el versículo 2 para empezar. Dice, levántate y vete a casa ¿de quién? Del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿El alfarero quién es? El alfarero es Jesús. ¿Y el barro quiénes somos? Nosotros. Y el Señor nos desafía a levantarnos, ir a la casa del alfarero, ir a congregarnos, ir a la célula, ir al culto, ir a la reunión, ir a la casa del alfarero. Nosotros somos el barro, y ¿saben qué es algo lindo que vos vas a encontrar en la palabra del Señor? Que el alfarero no hace basureros. Vos no vas a encontrar que el Señor hizo algunos modelos perfectos, lindos, y otros basureros. ¿Por qué te digo esto? Porque en el nombre de Jesús tenés que dejar de ser basurero de nadie. Vos no sos basurero de nadie. Hay gente que se traga todo, se aguanta todo y se siente de esa manera. Se siente mal y tiene un peso, tiene una carga muy fuerte que le impide disfrutar de esa vida que Dios quiere darle. En la casa del alfarero no hay ningún basurero. En la casa del alfarero todo el mundo tiene una nueva oportunidad. Se cumple lo que dice la palabra, que su misericordia se renueva cada día. Yo no sé cómo viniste hoy, pero decirle al que está a tu lado, no sos basurero de nadie. Vos sos una vasija en las manos del Señor. Eso tenemos que recordarnos, porque el enemigo cuántas veces cuando hay problemas nos hace sentir que somos un basurero, somos un fracaso, somos un desastre, somos una decepción, somos cuántas cosas. Y no avanzamos, dice la Biblia, versículos 4, 5 y 6 de Jeremías 18. Y la vasija de barro que somos nosotros, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Cuántas veces uno se siente de esa manera? Ahora sí que voy con este proyecto, ahora va a ser increíble, pongo en la mano del Señor, va a ser, y algo pasó y se echó a perder. Un proyecto, un sueño, una relación sentimental, algo en las finanzas, en la salud, y de repente hay situaciones en la vida y hace que se eche a perder esa situación. ¿Qué dice? La vasija de barro que él hacía, el Señor se echó a perder en su mano. ¿Pero qué dice? Y volvió y la hizo otra vasija. Es lo que el Señor va a hacer en este tiempo. Te va a transformar, te va a hacer otro, te va a hacer otra, algo diferente. Dice, la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En la casa del Señor, en la casa del alfarero no hay ningún basurero. En la casa del alfarero todos tenemos nuevas oportunidades, y yo quiero que vos sepas eso. Soltado y esa carga, ese peso que te impide ir a todo lo que Dios tiene para tu vida. Llegó el día de tu victoria.
Cielos se abren de oportunidades de parte de Dios. Un nuevo día que Él nos da es para ir a hacer su voluntad. Es para ir a cumplir con su propósito. Puede ser que alguien te mire mal, que alguien no te salude. Puede ser que alguien intente hacerte mal, pero ese no es Dios. La voluntad de Dios es hacerte bien, es hacerte mejor de lo que estabas antes para gloria y honra suya. Así que decirle al que está a tu lado, llegó la hora. Soltá tu carga. Señor dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dice, venid a mí los que están cargados. Yo no sé quién vino hoy cargado, cargadísimo. No se nota por fuera quizá, pero acá adentro hay mucha gente que lleva una mochila pesadísima. La mochila de la deuda, la mochila de un fracaso, la mochila de una ruptura, la mochila de una situación que no salió como uno quería. En segundo lugar, llegó tu hora, ¿sabes para qué? Para activar y para dejarte liderar. Hay un hombre en la palabra del Señor tremendo llamado Moisés, que estoy seguro habrás escuchado hablar de él. Hoy nosotros conocemos el final de su historia, conocemos la parte final de cómo terminó todo. Pero ¿sabes qué? Si vos y yo, sin saber la historia de Moisés, alguien nos dice, elegí un líder que va a ser increíble, que va a sacar al pueblo de la esclavitud, porque eso hizo Moisés. Yo estoy seguro que nadie de nosotros le hubiese elegido a Moisés. ¿Por qué? Por las cualidades que la Biblia dice que él tenía, por su pasado. ¿Cuál era una de sus cualidades que era limitante? La Biblia dice que él mismo se declaraba tartamudo. Cuando el Señor le llamaba, él decía, pero yo no sé hablar, yo no puedo. Por eso el Señor le puso a otra gente a su lado también ahí para ayudarle, para acompañar ese liderazgo. Mucha gente que se siente de esa manera, limitada por algo físico, algo natural que no tiene comparado con otros. Él en su currículum tenía un homicidio. Imagínate vos. ¿Y cuántas veces pasa que de repente vos le decías a tu esposo o a tu esposa, no te vayas a juntar con tal persona? Y no es porque hizo un homicidio, por cosas mucho menores de repente. Entonces imagínense un hombre como Moisés con todas las limitantes que tenía. Era un líder improbable. Pero hoy el Señor está levantando a gente improbable, gente que otras personas no elegirían, que otras personas no considerarían, así como lo hizo con Moisés. Lo va a hacer con cada uno de nosotros. Moisés fue tremendo, poderoso y algunas cosas que vemos ahí porque el Señor le llamó a activar, a dejar de estar sin hacer el plan, el propósito de Dios, así como a cada uno de nosotros nos está llamando. La Biblia dice en un momento increíble donde el Señor le da las tablas, los mandamientos, lo que tenía que hacer al pueblo. Ahí dice en Éxodo 32, versículos 15 y 16, volvió Moisés, descendió del monte trayendo en su mano, ¿qué cosa? Las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas, ¿por dónde? ¿Por dónde dice ahí la Biblia? Ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas de la casa de Israel. Alguno dirá, ¿por qué están escritas por los dos lados? Sí, con un lado ya alcanzaba para leerle al pueblo, para que el pueblo pueda saber lo que el Señor le decía. Pero esta es una enseñanza para todos y cada uno de nosotros, que lo que vos y yo queremos enseñar a otros es para vivir también nosotros. Era como decir, bueno, acá les voy a leer las tablas. No, un momentito, no era solo para mostrar al pueblo, era para vivir también él. Yo varias veces ya conté, creo que acá, que mi mamá, que le gusta leer mucho, ahí en la casa, ahí al lado de una de las puertas, siempre había una pizarra. Y en esa pizarra ella escribía frases que le gustaban de ciertos libros o versículos en ciertos momentos. Y yo me acuerdo con mis hermanos, a veces nos codeamos, ese sí o sí es para mi papá, decíamos, ¿verdad? O este es para vos todo y este es para el otro. Y bueno, así de repente, pero había una frase que ella repetitivas veces en determinados tiempos ponía. No sé si era para mi papá, para nosotros, para quién, pero ahí decía esa frase,
tus actos hablan tan fuerte que no escucho lo que decís. ¿Cuántas veces uno puede decir mucho y no hacer eso? Nuestros hijos miran lo que nosotros hacemos, le decimos así hay que ser y miran si nosotros somos así o no somos así. La gente hace eso también. Y acá la palabra era, bueno, de los dos lados esto estaba escrito, o sea, era para él, para el pueblo también. Otro detalle que encuentro de Moisés, que era tremendo, es que Moisés era tartamudo. ¿Quién diría que una persona así va a cantar, por ejemplo? Y uno encuentra en la adoración ahí en Apocalipsis 15 que de repente estaban en ese lugar y hubo un cambio de canción ahí en los cielos. ¿Para qué? Para empezar a cantar uno de los salmos de Moisés. Y dice la Biblia, Apocalipsis 15, 3 y 4, y cantaban el cántico ¿de quién? De Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¡Qué tremendo! Era un adorador, se cambió la alabanza ahí en los cielos para cantar lo que él estaba haciendo. Si vos mirás en los salmos, vos encontrás los salmos de David, encontrás que hay algunos salmos de Asaf y de muy contadas personas, pero no hay salmo de Abraham, no hay salmo de repente de José, pero hay un salmo que es de Moisés. El Salmo 90 vos vas a encontrar que ahí debajo dice Salmo de Moisés. Un salmo tremendo, entre otras cosas que dice ese salmo. El versículo 12, por ejemplo, dice: enséñame a contar de tal modo mis días que traigan o añadan sabiduría al corazón. Imagínate qué tremendo lo que ahí transmitía. O sea, era un adorador, él estaba activo y adoraba y servía y buscaba al Señor. El Señor quiere poner cántico nuevo en tu boca. Que vos puedas adorar, que vos puedas clamar, que vos puedas no solo repetir de otros, sino empezar a entonar. Hay otra historia tremenda que está en Éxodo capítulo 4, donde Moisés empezó en el capítulo 3, fue el llamado, la zarza ardiente, ese fuego que ahí afuera se apagó, pero se encendió en su vida y él estaba con todas las limitaciones, todo lo que pasaba en su vida. Y él decía: ¿cómo este pueblo va a creer con todas mis limitaciones que vos me llamás, que vos querés hacer algo con mi vida? Y ahí en Éxodo 4 lee esa historia cuando tengas un tiempo, porque es tremendo. Aparecían culebras, víboras. Y el Señor le dice: agarrale ahí a esa culebra, y cuando le agarraba se convertía en vara. Y Moisés fue conocido por usar una vara para cosas poderosas. Tomaba la serpiente y la convertía en vara. Moisés es conocido, representado como un gran líder del pueblo de Israel, uno de los más grandes que hubo. Y el trabajo que muchas veces le toca hacer a los líderes: convertir serpientes en víboras en una vara. Y nunca nos olvidemos que una serpiente puede convertirse en vara, pero una vara también puede volver a convertirse en serpiente. Cuando alguien común, sin ese fuego que tenía Moisés, que había recibido y que estaba decidido a pesar de todas sus limitaciones a ir a hacer la obra, cuando un líder no está lleno del Señor, no está llamado conforme a lo que el Señor quiere, va a tocar a esa otra vida, pero va a seguir siendo la misma serpiente de siempre. Pero cuando un Moisés lleno del Espíritu Santo toca a una serpiente, se convierte en una vara que pasa a ser útil para el reino del Señor. Probablemente, yo no sé, no dice la Biblia, pero pensamiento de por ahí, esa vara con la que tocó ahí para abrir el mar habrá sido una ex serpiente. O tal vez la que tocó ahí la piedra, ¿por qué no? ¿Qué quiero decirte con esto? Que el Señor en este tiempo está levantando a una generación que no nació vara. Gente que tal vez dice: pero yo no nací en una cuna cristiana, mis padres no me inculcaron eso desde chico, yo soy totalmente otra cosa. O tal vez te dicen la serpiente del barrio.
No le miren a la... Hay gente a la que yo escuché por ahí pasando, ¿verdad? Esa señora es una víbora o ese tipo. Y el Señor está levantando a gente que no nació vara, que era serpiente, a la que la presencia del Señor en este tiempo va a transformar, va a cambiar. Por eso yo te animo a que vos y yo podamos dejarnos activar, discipular en este tiempo, para que dejemos todo aquello que no viene del Señor, que no seamos serpientes, que seamos una vara en la mano del Señor para hacer aquello que Él quiere hacer en este tiempo. El Señor te llama a activar. ¿Saben qué? En todos nosotros hay algo aquí adentro que hace que si estamos solamente sentados, no hacemos nada, es como que uno se va desesperando, se va cansando. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo para activar, para hacer las cosas. Y puso dones, puso llamados, propósitos, y eso tenemos que hacer. Tercer lugar, llegó tu hora, ¿sabes para qué? Para acabar con esa crisis que de repente puede estar viviendo tu vida. Las crisis no dan gusto, los momentos difíciles no dan gusto, no son agradables, no son felices. Pero cada vez en la Biblia encontramos que cada vez que llegaba una crisis, Dios levantaba a alguien. Esa crisis que tal vez estás teniendo en la salud, tal vez en la familia, tal vez en las finanzas o en el área que sea. ¿Será que no es porque Dios te está queriendo levantar en este tiempo? En esos momentos de crisis, cada vez que alguien iba a ser promovido, que algo el Señor iba a hacer, estaban en situaciones incómodas. A veces un silencio y no venía la respuesta. Querían saber, me voy, no me voy, estoy o no estoy. A veces hay un silencio incómodo ahí, sin tener la seguridad de qué hacer. Y a veces en ese momento el Señor les hace esperar. Si hoy estás viviendo una crisis, yo te animo a que vos no estés diciendo Dios me está condenando a fracasar, a caer. Yo estoy determinado a vivir en la miseria, en lo peor. No, yo te animo a que veas de otra manera. A que vos te alegres porque esta crisis que estás pasando es porque el Señor quiere forjar carácter en tu vida. Quiere que vos te posiciones en su palabra y que vos puedas en este tiempo ir a hacer la obra que Él te ha llamado a hacer. Hoy vengo a declarar en el nombre del Señor que la espera termina y en la crisis el Señor, así como en su palabra levantaba a alguien, hoy va a levantar a alguien. Cada vez que llegaba una crisis el Señor levantaba a alguien. Llegó la corrupción en la tierra y ¿qué ocurrió? El Señor levanta a Noé y a su familia para empezar a cambiar esa crisis, esa situación. Se enciende Sodoma y Gomorra con todo lo que había en ese lugar y Dios levanta a Abraham a interceder por esa situación que estaba habiendo en ese lugar. De repente se taparon todos los pozos de agua para el pueblo de Israel. Estaban tapados y bien tapados, dice la palabra. El Señor levanta a un Isaac para destapar esos pozos y hacer que pueda correr el agua, que pueda fluir en ese lugar. Se levanta un Esaú y Dios levanta a un Jacob en ese lugar. De repente se levantan los egipcios y empieza a haber hambre, empiezan a haber situaciones negativas ahí. Dios levanta a José con su familia. Viene la crisis de la esclavitud del pueblo de Israel, esclavos centenares de años. La crisis, un pueblo que parece destinado a desaparecer, a no quedar. Y se levanta un poderoso hombre del Señor como Moisés, que a pesar de sus limitaciones le cree a Dios y vive lo que Dios le llama a hacer. Se levantan esos muros de Jericó que la Biblia dice estaban cerrados y bien cerrados. Y Dios levanta a un Josué para ir a echar con adoración esos muros en el nombre de Jesús. Se levantaron los madianitas y Dios levanta a un Gedeón. Se levantaron los amonitas y Dios levanta a un Jefté. Se levantaron por ahí los filisteos, Dios levanta a un Sansón. Se levantó un Goliat y Dios a quien levantó a David en ese lugar. Le levantó para su gloria y para su honra. Cuando se levanta Babilonia con Nabucodonosor intimidando a todo el mundo, se levantan 4 amigos como Daniel y esos 3 amigos que él tenía para establecer un tiempo nuevo. Cuando se levantó el imperio romano con toda su fuerza queriendo aniquilar a toda esa iglesia primitiva, se levanta un Pablo, Silas, Priscila, Aquila, se levantan en ese lugar.
Y cuando el diablo mismo pensó que se levantaba para vencer, se levantó Jesucristo de Nazaret de la misma muerte, trayendo victoria. Vamos, si le vas a aplaudir a Él, dale ese aplauso con fe y hoy levántate de esa crisis. Esa crisis es para que te levantes. Que dejes de estar llorando, sufriendo. Podés no tener todas las respuestas. Podés no tener en tu currículum victorias pasadas. Pero esa crisis es el momento que el Señor dice, alguien se tiene que levantar en ese lugar. Hay familias donde la voz de papá, de mamá están calladas. La voz del que tenía que soltar voz profética y se cayó. Esa crisis exige que alguien se levanta y este tiempo está demandando de líderes en todas las áreas que se levanten para mostrar el camino correcto. Ahí en el rubro donde estás, el Señor te levanta eso. Y último, llegó tu hora. Y quiero animarte este mes de santidad a que puedes hacer muchas cosas, pero no dejes de hacer esto. Llegó la hora para hacer un altar. Y hay una aclaración ahí donde otros no lo vean. Un altar para Dios donde otros no lo vean. ¿Pero por qué? Si yo quiero que se vea. Hay gente que dice, pastor, yo no necesito hacer nada que no se vea. Necesito que se vea ya el cambio. Necesito que se vea algo bueno en mí. Necesito que se muestre algo. Pero eso va a ocurrir después de lo que vos y yo hagamos ahí donde otros no lo ven. Moisés había muerto. El pueblo empieza a caminar. Y llegamos a Josué capítulo 4 donde se abrió el río Jordán. Dice la Biblia ahí que los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán. Como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Las pasaron al lugar donde acamparon. Las llevaron allí. Pero luego dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. En medio del Jordán. En el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y vos podés decir, un altar en medio del Jordán. ¿Para qué levantar un altar donde va a ser cerrado eso por las aguas? ¿Para qué levantar un altar donde no se va a poder sacrificar holocausto? ¿Para qué levantar un altar donde no se va a ver cuando las aguas vuelvan a cerrarse? ¿Por qué levantar un memorial en medio del Jordán? Porque hay cosas que los seres humanos podemos no ver, pero que Dios sí ve. Es como que en ese momento establecer ese altar ahí en medio del Jordán antes que las aguas vuelvan a cerrar, se establecía por ese lugar como un GPS de lo que iba a pasar. Yo quiero desafiarte a que vos hagas un altar ahí en tu casa donde nadie más vea. No es para que otros lo vean, es para que Dios te vea y ahí adores. Que vengas a la sala de oración a clamar, a buscar, a guerrear en el nombre de Jesús. Que este mes, tal vez voy a decir, pero no tengo ni para decorar. No hace falta decorar si no se puede. Si tenés una esquinita ahí en tu casa, no hay silla, no hay nada. Ahí en esa esquinita puedes ponerte a orar, a clamar, a guerrear. Porque ¿saben qué? Te voy a mostrar en la palabra del Señor. ¿Por qué levantar un altar donde nadie más ve, donde otro no va a poder ofrecer? Porque empezaban a suceder cosas poderosas en ese Jordán, como van a ocurrir en tu vida. Dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, a Eliseo, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto a ¿qué? ¿Junto a qué? Al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¿Por qué un altar debajo del río?
Porque un día Elías iba a tomar esa capa, golpear las aguas del Jordán y se iban a abrir. Porque donde hay un altar, lo que está cerrado se abre para gloria y honra del Señor. Hoy vengo a declarar a tu vida que vos que vas a establecer ese altar para el Señor, no te van a ver otras personas, pero Dios te va a ver. Y esas puertas que estaban cerradas se van a tener que abrir contra todo pronóstico. Y va a ser para gloria y honra de Dios. Porque hay algo que en el cielo se va a ver, que hay un altar en esa vida. Que esa vida se convirtió en un altar para el Señor. Que le está buscando al Señor. Porque donde hay altar, lo que está cerrado se abre. ¿Qué más dice la Biblia? Versículos 13, 15. Elías había subido, ascendido al cielo. Cayó el manto, dice, alzó luego el manto. Segunda Reyes 2, 13, 15. El manto de Elías que se le había caído y volvió. Y se paró a la orilla ¿de qué? Del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Eliseo se quedaba con el manto. A partir de ahí él tenía que liderar esos 50 hijos de profetas que estaban aprendiendo, que querían seguir la carrera de profeta. Él habrá dicho: ¿cómo voy a convencerles? ¿Cómo va a quedar en claro que ahí voy a estar? Necesito, Señor, que vos obres, que hagas algo. En ese Jordán se volvieron a abrir las aguas, pasó, y el espíritu de Elías, dice, reposó sobre Eliseo. Vinieron a recibirle, se postraron ante él. ¿Qué pasa? Donde hay un altar, hay nuevos comienzos. Ahí hubo un nuevo comienzo en el ministerio de Eliseo y empezó a hacer con esa doble unción que conocemos en su palabra. Ese altar vos necesitas para que el Señor pueda establecer nuevos comienzos. Yo no sé quién en esta noche, en algún área de su vida, esté necesitando un nuevo comienzo. Pero cuando hay un altar, el cielo identifica eso, Dios ve eso y establece un tiempo nuevo. Hay una historia, Segunda Reyes capítulo 6. Miren esta historia que pasa en el río. Los hijos de los profetas, Segunda Reyes 6, 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora, ¿a dónde? Al Jordán. Y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Por qué un altar debajo del río? Porque ese hacha de un joven que cayó en el río Jordán. Pero en ese río había un altar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que donde hay un altar, lo que cayó hasta el fondo, Dios lo puede levantar. Hay gente que está hundida en el pozo de la desesperación, de la depresión. Hay gente que su reputación se hundió. Hay gente que está hundido en deudas, hundido en tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Donde hay un altar del Señor, para Él no hay imposible que pueda levantar aquello que se ha caído. Yo no sé qué tan lejos pudiste caerte, qué tan bajo pudiste caer, pero no estás fuera de la mano misericordiosa de Dios. Es tiempo que vos establezcas ese altar. Y en el nombre de Jesús, Él pueda levantar aquello que se cayó en el fondo. ¿Lo cree o no? El Señor lo puede hacer. Un hombre llamado Naamán, uno de los más importantes que había en ese momento en la faz de la tierra. Probablemente el general sirio más importante que había, se enferma de lepra. Se llamó a los médicos, se llamó a toda la gente que manejaba ahí el tema a ver qué podían hacer.
Llegó Eliseo, Segunda Reyes 5, versículo 10, dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces, ¿dónde? En el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Donde hay un altar, hay sanidad de parte del Señor. Lo que los médicos no van a poder hacer, lo que los pronósticos te indican, en el nombre de Jesús hay sanidad. Yo no sé quién necesita sanidad o en la casa de quién hace falta eso, pero es tiempo de establecer un altar. Puede ser sanidad física, sanidad mental, emocional, relacional, del área que sea. Pero donde había ese altar, ahí hubo sanidad para la gloria y honra del Señor, de alguien que ni siquiera le tenía a Él en su corazón. Hay muchas historias, la última por cuestión de tiempo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, ¿a dónde? Al Jordán, para ser bautizado por él. Donde hay un altar, la buena noticia es que llega Jesús y la atmósfera cambia, la situación es transformada de una vez por todas. Un profeta llamado Juan el Bautista estaba ahí llegando para oficiar el bautismo con todos los que hacía. Pero la agenda de ese día fue cambiada para siempre. Las noticias siguen corriendo hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque a ese lugar llegó Jesús de Nazaret. Hay gente que tiene su propia agenda en este lugar, pero a causa de estar donde está el altar del Señor, va a llegar Jesús a tu vida. Va a llegar Jesús, se va a empezar a oír: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la historia va a cambiar. Donde hay altar, desciende la presencia de Dios. Y hoy es una decisión que vos y yo tenemos que tomar, de establecer un altar para el Señor. Yo estoy seguro que vas a luchar con prejuicios, excusas, argumentos como para no hacerlo. Pero yo te animo a que seas determinado en ir a tu casa y establecer ese altar para el Señor. Ese lugar donde vas a doblar rodillas delante de Él y clamar, pelear esas batallas ahí donde otros no lo van a ver. Tal vez, y es probable para muchos, no sea palabra nueva hablar del altar para Dios. Pero pudo haber pasado que ese altar en tu vida, ese altar en tu casa se arruinó, se deshizo. Y hoy es día para arreglar ese altar que estaba arruinado. La Biblia dice en Primera Reyes 18, versículo 30, estaban 450 profetas de Baal, 400 de Acera, en ese lugar, en el monte Carmelo. Y se estaba en disputa quién es el verdadero Dios. Y ahí ellos estaban, hicieron un altar, empezaron a desfilar, empezaron a gritar, se cortaban, trayendo con su sangre, querían atraer. ¿Qué tenía que pasar? Caer fuego del cielo sobre el que verdaderamente era Dios. ¿Qué hizo Elías después de todo el show que ellos hicieron? Dijo al pueblo: acérquense. Acercado, todo el pueblo se acercó. ¿Y qué dice acá la palabra? Y él arregló el altar de Jehová que estaba como. ¿El altar en tu vida está arruinado? ¿Dejaste de usar el altar? ¿Se llenó de telaraña? ¿De suciedad? ¿Se cayó todo? Él arregló el altar que estaba arruinado, que estaba destruido, que había estado dejado. Hoy llegó la hora para establecer ese altar para el Señor, de arreglar, de poder decir: Señor, te había dejado, pero hoy vuelvo a ti. Había dejado de orar, pero hoy voy a volver a orar. O tal vez nunca lo hiciste, pero a partir de hoy lo vas a hacer y vas a ver la presencia gloriosa de Dios en tu vida. ¿Sabes que una religión no te salva? Una congregación no te salva. Solamente Dios, solamente Jesús puede salvar nuestras vidas. Y voy yo a Él, tenemos que encomendarnos. Vos y yo necesitamos empezar a sacar de la teoría, de la letra, y llevar a la práctica. No ser solo oidores, volvernos hacedores de la palabra de Dios. Eso va a marcar la diferencia, esposo. Ahí en tu casa, sé un hacedor de la palabra y esa casa va a cambiar, esposa. Ahí en tu lugar de trabajo, sé un hacedor de la palabra. Tu vida no va a quedar igual. Llegó la hora de tomar decisiones que van a cambiar generaciones.
que van a producir bendiciones, que van a llevarte a recuperar posiciones. Ese altar estaba arruinado. Pero cuando lo arreglaron, cuando ese altar fue arreglado, instantes después, la gloria de Dios cayó en ese lugar. Fuego del cielo literalmente consumió ese altar. Es lo que en el nombre de Jesús va a pasar en la vida de aquellos que en esta noche dicen: yo voy a arreglar mi altar, yo voy a arreglar este altar, yo voy a orar, voy a clamar, voy a buscar al Señor con todas mis fuerzas. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma, yo te creo.